Nuevamente, bienvenidos hermanos, sean todos ustedes a este devocional bíblico. Continuamos con el tema los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Esta es la segunda parte y para esto vamos a ver un pasaje nuevamente en Primera de Samuel, pero ahora en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Primera de Samuel 22, versículo 1 dice así. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Únicamente esos dos versículos vamos a leer. El tema que estamos viendo en esta serie de devocionales es los escogidos de Dios. Y bueno, yo creo que todos quisiéramos ser parte de los escogidos de Dios, quienes Dios elija para bendecirles, para establecer sus vidas, ¿verdad? Para que sean herramientas en las manos de Dios y principalmente para que la gracia de Dios repose sobre nuestras vidas. Todos quisiéramos ser este tipo de personas que aparecen en la Biblia, a quienes Dios elige y Dios prefiere, ¿verdad? No es al azar, no es a la suerte, sino Dios escoge a cierto tipo de personas con un cierto tipo de corazón, ¿verdad? Es muy importante descubrirlo a través de la Biblia. El día de ayer revisamos la historia, vimos la historia de cuando Samuel escoge al rey David, siendo un muchacho menospreciado, un muchacho débil, ¿verdad? Incluso su padre se avergonzaba de él, no quería mostrarlo, pero aún así, Dios viendo su corazón débil, limitado, Dios quiso escogerlo a él para manifestarse con poder en la vida de David. Y bueno, el día de hoy continuamos viendo parte de la vida de David, pero ahora en una etapa más adelantada, cuando él está escondido en la cueva de Adulam, y bueno, un grupo de personas se unen, ¿verdad?, al rey David para posteriormente convertirse en los valientes de David, en un ejército, pues, élite, ¿verdad?, de personas, soldados, que, bueno, y lograron muchísimas victorias, ¿verdad?, de la mano de David, bajo la guía de David. Pero estos hombres tan valientes, tan poderosos, que lograron grandes hazañas, tienen un origen y precisamente aparece este origen en estos dos versículos, especialmente el versículo 2. Quisiera que lo volvamos a leer. Estamos en Primera de Samuel 22, versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, aquí la Biblia describe eh, la característica de las personas que buscaron a David y se unieron a David. A partir de este día fueron los valientes de David, un grupo, como dije, un grupo élite de guerreros, de soldados que acompañaban a David a todos lados. Y bueno, Dios los utilizó grandemente para muchas victorias, ¿no? Y aquí especifica las características de estas personas, de estos siervos de Dios, de estos futuros valientes, ¿verdad? Porque en el futuro iban a ser grandes, valientes guerreros. Y me llama la atención que no aparecen buenas características, ¿verdad? En estas personas, sino todo lo contrario, características muy tristes, muy lamentables, que eran parte de estas personas, ¿no? Primeramente dice que eran afligidos, personas afligidas. También había endeudados, personas que tenían deuda, debían mucho dinero, y finalmente los que se hallaban en amargura de espíritu. Estas tres características menciona la Biblia respecto a los hombres que fueron parte del grupo élite de David posteriormente, ¿no? Entonces,
los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea, en otras palabras, estaban deprimidos, cayeron en tristeza, ¿verdad? Personas totalmente débiles, ¿verdad? Llenas de dificultad, llenas de amargura, llenas de aflicción, ¿verdad? Los afligidos, llenas de deudas. Son personas realmente fracasadas, ¿no? Personas que no pudieron tener éxito en sus vidas, porque una persona afligida pues es aquella que está derrotada, ¿no? Tiene una dificultad muy grande en su vida, no supo resolverla, está afligida. Los endeudados, ¿por qué están endeudados? Simple y sencillamente porque pidieron dinero por ser pobres, ¿no? Pidieron prestado dinero porque no tenían dinero y finalmente por seguir siendo pobres no pudieron pagar aquel préstamo, quedaron endeudados, ¿verdad? Eh, Como dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, los que estaban en amargura de espíritu, los que estaban caídos en depresión. Este tipo de personas se juntaron con David, pero dice algo muy importante aquí el versículo 2. David fue jefe de ellos. Y bueno, para entender bien este contexto, hermanos, debemos saber algo. El rey David, un varón conforme al corazón de Dios, en la Biblia, en muchas ocasiones, viene a ser la sombra del mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? De hecho, pues es el abuelo del Señor Jesucristo y tiene el corazón del Señor Jesucristo, creyó en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el rey David es la sombra en el Antiguo Testamento, en algunas historias, del Señor Jesucristo. Y bueno, ¿quién, a quién reclutó el rey David? ¿A quién eligió el rey David a este tipo de personas totalmente fracasadas? Nosotros vimos la vez anterior que para que Dios escogiera a David, precisamente vio esta característica: menospreciado, fracasado, hecho a un lado por sus hermanos, por su mismo padre, ¿verdad? Ni siquiera tenía el orgullo de mostrarlo, sino que lo escondía por vergüenza. Este era David, ¿verdad? Débil. Sin embargo, fue el elegido por Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo quisiera ser elegido por Dios también, para que Dios me usara, Dios diera su gracia a mi vida. ¿Y cuál es el requisito entonces? Dios a quienes elige, Dios a quienes escoge, precisamente a los que tienen un corazón pobre, ¿verdad? Un corazón débil, un corazón fracasado. Se han dado cuenta que por ellos mismos no han obtenido, ¿verdad? Lo que han deseado, lo que han soñado, sino que se han visto fracasados. A estas personas Dios elige, pero quiero decirles algo, hermanos. El ser humano, de manera general, es así. El ser humano no es un ser fuerte, no es un ser capaz por naturaleza. Ustedes fíjense, si ustedes compitieran en una carrera de velocidad con un animal, bueno, muchos animales les ganarían a ustedes, ¿verdad? Porque el ser humano no es veloz, no es tan fuerte. Si ponen a competir a un leopardo, por ejemplo, con una persona en una carrera de velocidad, 100% el ser humano pierde esa carrera. El ser humano es así, ¿no? Muy, muy débil, incluso más que muchos animales. El ser humano es así, muy limitado, muy débil, y como mencioné el día de ayer, Dios creó de esa manera al ser humano, del polvo de la tierra, para que la gloria de Dios, el poder de Dios, sean quien brillen, quien se manifiesten en nuestra persona. Por eso Dios nos creó de esa manera. Gracias al engaño de Satanás, gracias al pecado, las personas piensan que son autosuficientes, que no necesitan a Dios, que son fuertes, que son buenas, que son capaces, pero es una simple ilusión, ¿sí? Una mentira. El ser humano fue creado débil para que Dios Todopoderoso sea su sostén, sea su fuerza, sea su torre fuerte, como dice un salmo, y de esa manera sea feliz, ¿verdad? Y bueno,
Es un ejemplo que vimos aquí en 1 Samuel capítulo 22. Los que se juntaron con el rey David fueron afligidos, endeudados y también llenos de amargura de espíritu, personas débiles y fracasadas. Finalmente, este grupo de personas fracasadas termina convirtiéndose en los famosos valientes de David. O sea, personas poderosas, personas capaces, personas que podían derrotar ejércitos de 300, 500, 800 soldados con una sola persona. Eran realmente superhéroes, ¿no? Estos valientes de David, muy, muy poderosos, muy capaces, pero sabemos bien, su fuerza no provenía de ellos. Ellos originalmente son fracasados, son débiles, ¿verdad? Son endeudados, afligidos, amargados. En ellos en sí no hay esperanza, no hay fuerza. Sin embargo, al caminar cerca del rey David, insisto, el rey David es sombra del Señor Jesucristo, al caminar cerca del rey David, ellos se convirtieron en grandes y poderosos guerreros. Y para que confirmemos esto, vamos a leer una parte de la Biblia también ahí en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ir al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 20, vamos a leer del versículo 4 al 8 para ver qué tipo de personas eran estos valientes de David, que originalmente eran personas fracasadas, pero después se convirtieron en personas súper poderosas, héroes, superhéroes, ¿no? Dice el versículo 4: después de esto aconteció que se levantó guerra en Ser contra los filisteos, y Sibecai, Usaita, mató a Sipaí de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Laim, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. O sea, estos valientes de David, estos hombres que se convirtieron en super guerreros, mataban a gigantes como si nada, ¿no? Personas, guerreros de 3 metros y medio, estos hombres valientes de David destruían a estas personas. Insisto, todo esto fue porque David los eligió, David los escogió, siendo fracasados, pero por andar con David, que insisto es sombra del Señor Jesucristo, ellos se convirtieron en hombres poderosos. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Y es una realidad, hermanos. Quien anda con Jesús se convierte, por más que sea fracasado, débil, una persona sin fuerza, sin esperanza, se convierte en una persona que tiene victoria, que es más que vencedor, que es poderoso, que tiene la mente de Cristo, puede vencer cualquier dificultad, pero no por su fuerza, sino por la fuerza que viene del Señor Jesucristo, quien le acompaña, quien le protege, quien le respalda. Esto es algo maravilloso y hermoso que aparece en la Biblia, hermanos. En varias partes de la Biblia, Dios nos enseña, aunque tú eres polvo de la tierra, pero si tú conectas tu corazón conmigo, con mi palabra, con mi voluntad, tú vas a ser un hombre, una mujer poderoso, sabio, capaz, ministro competente, ¿verdad? Como también dice la Biblia. Esto trae como fruto, ¿verdad? El conocer al Señor Jesucristo. Quien anda con Él, quien escucha a Jesucristo, se convierte en persona sabia, poderosa, es más que vencedor. Estos fracasados con los que David andaba ya no eran más fracasados, ¿verdad? Seguramente pagaron sus deudas, seguramente salieron de la amargura, salieron de la dificultad, se convirtieron en personas felices, capaces, con una manera de pensar, de vencer, ¿no? De tener victoria en lo que quieran, perdón, en lo que sea que se enfrentaran, ellos ganaban.
ellos destruían, ellos mataban a los gigantes. El Salmo capítulo 1 dice que todos los que se deleitan en la ley de Jehová, ¿verdad? Tienen su delicia en la palabra de Dios, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, dan su fruto en su tiempo, y dice al final, y todo lo que hacen prosperará. Porque esta es una realidad, hermanos, los que conectan su corazón con la palabra de Dios, los que se deleitan en el Evangelio, en la palabra de nuestro Dios, realmente todo lo que hacen en sus vidas tiene éxito, prospera, ¿verdad? Todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1. Pero insisto, no por nuestra capacidad, sino porque Jesucristo nos regala su poder, su sabiduría, su capacidad. Jesucristo trabaja a través de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hermanos, si Cristo vive en nosotros, les aseguro, Cristo va a hacer la obra en nosotros. Cristo va a vencer la dificultad por nosotros. Cristo va a vencer la enfermedad por nosotros, etc. El Señor Jesucristo no está muerto, sino Jesucristo sigue vivo y vive en los que creen en su palabra, los que han creído en el Evangelio. Quiero que veamos otro verso más. Esto está en 2 Corintios y es algo que el apóstol Pablo mencionaba, ¿no? A los hermanos, a la iglesia en Corinto. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Es un pasaje muy precioso que incluso lo mencioné el día de ayer, pero hoy quiero que lo leamos literalmente. Dice así el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras del apóstol Pablo sin duda son muy, muy poderosas, ¿no? Son palabras que alientan, ¿no? Fortalecen nuestro corazón, porque yo no sé ustedes, hermanos, pero personalmente yo me considero una persona muy débil, ¿saben? Una persona muy limitada, muy deficiente. Yo personalmente, tal vez ustedes se sientan muy, muy capaces, muy fuertes, yo no sé, pero yo personalmente me siento muy débil. Al momento de que viene una dificultad a mi vida, ¿no? Una situación complicada, yo me veo rebasado casi siempre, ¿no? Yo no puedo hacer esto, me preocupo, me angustio. Por eso, estas palabras del apóstol Pablo para mí son eh, agua fresca para mi corazón. Dice el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿Cuándo y en dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad, ¿verdad? En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es algo muy hermoso, hermanos, porque el apóstol Pablo descubrió también que era débil, descubrió que nada de lo que él podía hacer servía para ganar la gracia de Dios, la bendición de Dios. Entonces optó por gloriarse, por sentirse orgulloso de qué? No de sus, no de sus virtudes, ¿verdad? No de sus capacidades, tampoco de sus aciertos, sino se gloriaba en sus debilidades. ¿Para qué? Lo dice al final del verso 9. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, esto personalmente para mí es agua fresca, ¿verdad? Para mi corazón. Yo realmente quiero que el poder de Cristo repose sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, que el poder de Cristo me sostenga, ¿no? Pero para esto, el apóstol Pablo decía, yo me voy a gloriar, me voy a sentir orgulloso de mis debilidades. Y aquí entra algo que choca mucho con la enseñanza del mundo, ¿no? O sea, ¿qué persona
haciendo a un lado la Biblia, ¿qué persona se sentiría orgullosa de sus debilidades? ¿No? Haciendo a un lado este versículo, ¿qué persona se sentiría llena de gloria, llena de fortuna por ser débil? Es algo ilógico, ¿no? Suena algo ilógico. No es algo normal que una persona diría, ay, qué bueno que soy débil, ¿no? Gracias a Dios soy muy débil. Las personas que no conocen la Biblia no pueden hablar así. Sin embargo, la sabiduría que la Biblia nos revela es exactamente así. Las debilidades son motivo de gloria, de orgullo, de agradecimiento. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, qué bueno que soy débil porque entonces soy candidato ideal para que Cristo trabaje en mí, para que el poder de Cristo repose en mí, para que sea un elegido, un escogido. ¿Por quién? Tal vez no por el mundo, tal vez no por las personas, pero sí seré un escogido por Dios, por el Dios Todopoderoso. Y por eso me glorío en mis debilidades, dice Pablo. Y finalmente el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué se goza Pablo? Nuevamente, en sus debilidades se goza. Me gozo en las debilidades, también en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todas estas cosas, pues que según mi punto de vista no son tan buenas, ¿no? ¿A quién le gusta estar en necesidad? ¿A quién le gusta estar en persecución o en angustia, ¿no? En afrenta. Son cosas que nadie quisiera atravesar, pero el apóstol Pablo dice que por amor a Cristo, se pone feliz cuando atraviesa estas cosas, cuando es débil. Finalmente dice, al final del versículo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, todo radica en reconocer y descubrir quién soy yo. Todo depende de eso, porque Satanás nos ha engañado al ser humano en general. Recuerden Génesis capítulo 3, Satanás le dijo a Eva, serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, sembró en Eva el orgullo, la autosuficiencia, la ambición. En ti está el poder, Eva, ¿no? Tú vas a ser poderosa, tú vas a ser autosuficiente, porque Satanás previamente ya se había rebelado contra Dios, había dicho, yo no necesito de Dios, yo mismo seré el rey, yo mismo seré Dios. Así pensó Satanás. Y esa misma mentalidad la siembra en las personas. No necesitas de Dios, tú serás fuerte, capaz, autosuficiente. No necesitas de Dios, no necesitas de un Salvador. Sin embargo, aquella persona que descubre, ¿verdad? Su verdadera naturaleza, su verdadera condición, descubre que es débil, descubre que es malo, que es pecador, descubre que por sí mismo jamás podría ganar la bendición de Dios o la salvación o la vida eterna, sino que es deficiente, es débil. Entonces llega a la conclusión, qué bueno que soy débil, como el apóstol Pablo, porque entonces el poder inmenso de Dios va a ser parte de mi vida. El poder inmenso de Dios va a ser mi fundamento, va a ser quien me sostenga, ¿verdad? Y eso, hermanos, o sea, el poder de Dios, ¿con qué poder se compara? ¿Con algún mega supermillonario? No, el poder de Dios es mucho más grande, ¿verdad? Que cualquier poder humano. Entonces, ¿ustedes no quisieran tener el poder de Dios como respaldo, como fundamento? Yo quisiera. Por eso, descubrir que somos débiles, creer a Dios, ¿verdad? Porque está escrito en la Biblia, creer que somos débiles es el inicio de la bendición. Es el inicio de experimentar el poder de Dios. Y por más que esta manera de pensar choque contra todas las filosofías, ideologías del mundo, ¿verdad? Pero para los que conocemos de Dios, conocemos la palabra de Dios, es nuestra gloria, es nuestro orgullo, ¿verdad? Qué bueno que soy débil, qué bueno que soy una persona limitada, incapaz, porque entonces lo que me va a ayudar, lo que me va a sostener es nada más y nada menos que el poder del Dios Todopoderoso.
Es algo maravilloso, hermanos, y esto tiene que ver con la vida cristiana, con la vida espiritual, con la salvación también. Todo ya fue hecho por Dios, todo ya Dios preparó para nosotros, para nuestra bendición, para nuestra santificación, para nuestra gloria. Dios ya preparó todo por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos otra opción más que vivir con gran esperanza, como dicen estos versículos, estos pasajes. Qué bueno, gracias a Dios que somos débiles, porque entonces Dios es nuestra fortaleza. En Dios somos fuertes, en Dios somos más que vencedores, en Dios somos poderosos, somos competentes, ¿verdad? Y esto es parte de la fe en Dios, hermanos. La arrogancia, la altivez, la soberbia son cosas que Dios rechaza, Dios desaprueba. Dios únicamente escoge y elige a los que se han dado cuenta de su debilidad, de su deficiencia, de su pecado. Entonces pueden buscar con todo su corazón al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, para que Él sea su salvación, para que Él sea su redentor, ¿verdad? No hay nada de esperanza en mí, pero en Cristo yo tengo esperanza, ¿verdad? No hay nada de sabiduría en mí, pero en Cristo soy sabio. No hay fe en mí tampoco, pero en Cristo hay fe. De esa manera, una persona puede ser muy, muy poderosa, como aquellos valientes de David que luchaban contra gigantes, contra ejércitos, siempre vencieron, siempre los derrotaban. Hermanos, ustedes también vuélvanse débiles, ¿verdad? Sepan que son débiles. Descubran eso en ustedes. Entonces serán los más fuertes en Cristo, en la palabra, en las promesas de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí vamos a terminar esta segunda parte del devocional bíblico con el tema Los escogidos de Dios. Espero que todos ustedes se conviertan en personas que Dios elija, ¿verdad? Para bendecirles, para ayudarles, para derramar su gracia en abundancia en sus vidas. Bueno, hermanos, que Dios les acompañe, ¿verdad? Este día y que también la gracia de Dios cubra y proteja sus vidas, sus familias. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. ¿Has pensado que la fe en Dios se ha vuelto en algo cansado y difícil? ¿Sientes que tu corazón ha perdido la esperanza poco a poco? ¿Las dificultades te agobian, debilitando y apagando tu espíritu? ¿Sientes que tu vida carece de metas y propósito? No te preocupes, ha llegado lo que tanto esperabas. Únete a nosotros en el Retiro Latinoamericano 2023. El encuentro cristiano más esperado del año. Se llevará a cabo del 13 al 16 de abril en la Universidad Justo Sierra, plantel 100 metros. Contaremos con charlas bíblicas impartidas por el fundador de la Misión Buenas Nuevas, el pastor Oxo Park. Talleres grupales de niños, jóvenes y adultos. Presentaciones musicales de clase internacional con el afamado Coro Gracias. Presentaciones culturales y mucho más. Ven con toda tu familia, te esperamos. Aparta ya tus lugares al 55 92 34 09 39 o bien envíanos un mensaje vía inbox. Misión Buenas Nuevas México invita.